que has tenido de forma permanente y has sido muy crítico y enfático en muchísimas ocasiones. Quisiera empezar esta entrevista bueno, primero, Diana Salazar cierra su ciclo como fiscal general marcada entre luces y sombras. Una mujer que ha sido aplaudida por unos como un símbolo de independencia en teoría y también criticada por muchos como un instrumento del poder de turno. Vamos más allá de las pasiones políticas, Jofre. ¿Cómo se puede leer la gestión de una fiscal que ha tenido como estos claros oscuros muy marcados? ¿Tú consideras que Diana Salazar fortaleció su gestión o debilitó la institucionalidad del sistema judicial en el Ecuador? Efectivamente, buen día antes que nada. Efectivamente, la gestión de un ministro fiscal general de cualquier país no está exento de críticas, ¿no? Y las críticas o aplausos vienen en función de la lectura política que se haga de esa gestión. En el Ecuador altamente polarizado, para el correísmo Diana Salazar es lo peor que llegó al Ecuador. Para el anticorreísmo Diana Salazar es una heroína nacional. Entonces, claro, entrar en un cuestionamiento de esa naturaleza va a estar necesariamente involucrado de afinidades políticas, afectos políticos. Entonces, ¿cuál es mi lectura en este caso? Que no soy ni anticorreísta ni correísta, simplemente un abogado de ejercicio. Mi visión es en cómo medir a la gestión de un funcionario público. Me parece que es a partir de la institucionalidad. Y para eso hago una pregunta o una reflexión. En mi opinión, mejoró el funcionamiento en general de la Fiscalía del Estado, lo que implica tanto la gestión del ministro fiscal general cuanto la gestión del fiscal del pueblo más recóndito del Ecuador. Si analizo eso, mi conclusión es que ni mejoramos ni empeoramos. En mi entendimiento, porque voy a fiscalías, estoy en diligencias, etc., nos hemos mantenido como esos pueblos olvidados, estancados, que se siente que no pasa un día. Y cito ejemplos al canto, ¿no? Hace 6 años alguien iba a una fiscalía, cualquiera, y encontraba un despacho lleno de carpetas, arrumado de carpetas, cientos de carpetas, que son los juicios. Hoy día alguien va a los juzgados de cualquier sitio y encuentra los mismos cientos de carpetas arrumados. Otro ejemplo al canto. Hace 6 años, tomar una declaración a una persona, una versión que se llama en materia penal, implicaba que la persona que rinde la versión se siente ante un secretario y empiece a dictarle. Hay versiones que toman 15 minutos, hay versiones que toman 3 horas. Y tenemos a un secretario escribiendo sin respetar zetas ni eses, ni la C, sin respetar tildes, sin respetar nada, sin respetar comas, sin ortografía, sin gramática. Y de repente el secretario se convierte en un simple señor, mal secretario gramaticalmente hablando, que empieza a escribir lo que se le pone encima. Y muchas veces el fiscal está allí despachando otras cosas sin siquiera escuchar lo que la persona que rinde la versión dice. Eso pasaba hace 6 años. Eso sigue pasando hoy exactamente igual. Hace 6 años... Jofre, pero habla, a ver, un poco incluso para que la ciudadanía y el ciudadano de a pie, que nada tiene que ver con la dinámica del día a día judicial, podamos entender, porque mediáticamente se ha mostrado a una fiscal casi que abanderando temas políticos y de corrupción y luchando, según la narrativa de muchos de ellos, en contra de la corrupción que nos ha llevado a estar como estamos como país, ¿no? En función de esa narrativa. Entonces, si lo vemos desde esa perspectiva, decimos, gran trabajo de la fiscal, pero la pregunta es, ¿cuál debería ser realmente el trabajo de la fiscal? Porque no digo que estos actos de corrupción o estos casos emblemáticos no deban ser bandera de lucha, pero en el día a día, a mí como ciudadana, si me roban un celular, yo no quiero ir a poner una denuncia porque el trámite está engorroso y termino siendo nada. ¿Eso le compete también a una fiscal general o no?
Por supuesto que le compete al fiscal general, esa es la figura máxima de la fiscalía, la institucionalidad es parte de su competencia. Y si hay un fiscal que no se interesa por la institucionalidad, seguiremos viviendo los ejemplos que yo he mencionado. Entonces, hay algo además importantísimo que considerar. Existen los casos mediáticos, pero existen los casos no mediáticos. Los casos mediáticos, proporcionalmente hablando, si es el 1% del mundo de la fiscalía, es mucho. Entonces, claro, en estos casos mediáticos vienen los cuestionamientos, fiscal a la carta. Como se trata del correísmo, hacen lo imposible por sentenciar. Como se trata de Lazo, exoneran 5 denuncias en 3 semanas. Como se trata de proteger a Moreno, no pasó nada con el caso INA. En el caso Villavicencio no hay ningún resultado visible, filtraciones de audios. En tantos otros casos, filtraciones de audios, en el caso de los ligados. Es decir, barbaridades institucionales. Entonces, los temas mediáticos van a tener las lecturas políticas en función de los interesados en las lecturas políticas. Por ahí hay gente que dice, oh, Diana Salazar dejó la vara tan alta, jamás será posible superarla. Ah, caramba, bueno, vaya un ciudadano común y corriente a la fiscalía hoy, en cualquiera de las fiscalías del país, para ver si existe eficiencia, diligencia, atención, etc. Por eso yo decía, ¿cómo medir el resultado de un fiscal? A partir de la institucionalidad. Y si la institucionalidad, desde mi punto de vista, sigue siendo un desastre, el mismo desastre de hace 6 años, entonces ocurre que la figura del fiscal general del Estado va a ser bien vista por quienes creen que hizo bien al atacar al correísmo y va a ser denostada por quienes creen que hizo mal. Pero al final del día, ¿qué es lo que al país le interesa? Número 1, que la fiscalía sea independiente. ¿Tuvimos fiscalía independiente? En mi opinión, no. Que la fiscal no mire con buenos ojos a un grupo y con malos a otro. Yo creo que eso lo vivimos en estos años. Le interesa a la gente que las causas no le saquen dinero cuando va para los trámites, que las causas caminen con celeridad, que no se exonere a quien no debe ser exonerado y que no se persiga a quien no debe ser perseguido y que se busque la sanción penal para quien efectivamente ha cometido delitos. Me preguntan mi evaluación como abogado en ejercicio, creo que nos queda institucionalmente debiendo y mucho. Abogado, una consulta, buenos días, estoy aquí de vuelta, buenas tardes ya para todos. Una consulta yo tengo, ¿cómo hacemos entonces como país para lograr tener una fiscalía o en general autoridades de control que puedan estar separadas realmente del poder de turno? Porque pareciera ser que entonces el que llega pone a los suyos y entonces estamos hablando de si persigue a los que están en mi contra, está bien, como acaba de decir usted, ¿no? Si se persiguió el correísmo, bien. Pero ¿qué pasa? Ahora viene un nuevo fiscal. Digamos que Noboa se queda 10 años y se queda ese nuevo fiscal con Noboa, pero viene un candidato de otra tendencia después y pone otro fiscal. Entonces estamos hablando de que vamos a tener un baile de lado a lado sin fin. Es que eso es justamente lo que ha impedido que el país progrese en materia judicial. Y de allí que, por ejemplo, hoy día que tenemos una Corte Constitucional, me salto un poquito para ejemplificar, hoy día que tenemos una Corte Constitucional, en mi opinión, bastante buena, con barbaridades, ciertamente, desde mi opinión. Es decir, hay muchos casos que no deberían resolverse como se están resolviendo. Pero que en el conjunto se puede decir, desde mi opinión, que esta es una Corte Constitucional independiente. ¿Bien? ¿Cuál es la fortaleza de una Corte o de una Fiscalía independiente? Que tome decisiones que pueden ser acertadas o no, pero porque son las decisiones que en el entendimiento pleno del fiscal, de la lectura de los recaudos procesales, de las piezas, de los juicios, de los expedientes, sean las que en su leal saber y entender deben adoptarse. Pero eso implica tener una línea vertical, recta, que no se inclina por favores políticos, por presiones mediáticas. Entonces, si me preguntan si eso es lo que tuvimos, no es lo que tuvimos. Que hay actuaciones que merecen aplausos, sin lugar a dudas que sí. Otras que en mi opinión son repudiables, sin lugar a dudas que sí. Pero entonces, ¿cómo logramos esa verticalidad permanente? Que es el gran desafío. Yo creo que primero el país tiene que ponerse de acuerdo en grandes temas. Y uno de los grandes temas es este. ¿Qué significa? El país debe proceder a la elección del nuevo fiscal de la manera más objetiva y científica posible. Es decir,
Tienen que haber concursos no amañados, no arreglados, no concursos en los que se ponen a dedo quienes van a calificar porque son amigos del gobierno o enemigos de X línea partidista. No podemos permitir que se hagan concursos en que las preguntas se reparten por debajo de la mesa. Y eso es lo que hemos vivido en el Ecuador, no solo con la fiscalía, con los jueces, etc. Entonces, parte de la independencia judicial que se busca y la del Ministerio Público implica necesariamente que el país se ponga de acuerdo. ¿Necesitamos una fiscal independiente o un fiscal independiente? Sí, muy bien, entonces decidamos todos no meter las manos en el proceso de designación. Y eso exige veedurías fundamentales, no veedurías interesadas. Claro, una consulta, ¿el reemplazo de Diana Salazar debería garantizar la continuidad de las investigaciones claves de las que se han hablado o es momento de dar un giro institucional al deber ser de la Fiscalía y a lo que urge que traten? La Fiscalía como entidad fundamental en el Estado ecuatoriano debe actuar con rectitud. Es decir, no se pueden continuar líneas que han sido cuestionadas en muchos aspectos. Hay que hacer lo que la ley ordena que se haga, sin temor ni favor. Yo creo que hay que darle un giro a la Fiscalía. La pregunta es, ¿tiene el fiscal subrogante, actual fiscal general, tiene ese peso como para dar un giro a la Fiscalía? En mi opinión, no. Primero, por el origen de su designación. No ha ganado un concurso para ser fiscal, número uno. Al menos para ser fiscal general, ¿no? Y número dos, porque no tiene él mismo ese peso de sabiduría que se requiere para constituirse en un modelo de actuación. Un fiscal general, como un presidente de corte, como un miembro de corte constitucional, debe ser un jurista de nivel superior. Es decir, debe ser alguien a quien la sociedad entera admire y respete y a quien la sociedad entera no cuestione. La pregunta es... Y con una trayectoria con una trayectoria impoluta, ser además un hombre de tal sapiencia que tenga pues dónde están los cursos, los seminarios, los libros, la capacidad, el conocimiento para poder aplicar en los casos cotidianos. Entonces la pregunta es, ¿tiene el fiscal subrogante, fiscal actual, esa superioridad ética, moral, académica, personal sobre el resto de ciudadanos en el país? Y esa es la gran pregunta que hay que hacer, ¿no? Abogado, sí, sí que no es subrogante. No, déjame, con esto termino, Alejandro, pero entonces, con un Consejo de Participación Ciudadana, que es el llamado a hacer el proceso y a designar al fiscal, pero un consejo que está tan venido a menos, por decirlo poco, desde su génesis entonces ya pierde como fuerza el tema de esta designación o no tiene nada que ver. Yo pienso que sí porque hay cuestionamientos serios sobre su propia composición. Es decir, cómo se produce la integración del Consejo actual a partir de una situación para muchos criticable sobre el caso Ligados. Pero volvemos al mismo escenario. En el caso Ligados, ¿podían los candidatos ser candidatos porque tenían la independencia suficiente para ser representantes de los ciudadanos? En mi opinión, no. No, porque es evidente el apoyo político que existió. Y no se trata de que el apoyo es de una camiseta de otra. Cualquier apoyo político de cualquier tipo, de cualquier color, morado, amarillo o verde, es errático en una sociedad democrática. Entonces, si ya hay un problema de origen, llamemos una falla de origen, nos da este Consejo actual la certeza de que el proceso de designación del próximo fiscal va a ser imparcial e independiente, yo no le tengo confianza. Tengo una consulta más del tema de Diana Salazar, es sobre el tema de la famosa ley económica urgente que ha presentado la bancada, el gobierno a partir del Ejecutivo. Usted es experto en temas de constitución. ¿Es una ley económica? Porque se plantean más temas penales, más temas de declararle indultos anticipados a militares y policías, quitar el tema de implementar la prisión preventiva para así, digamos,
en esos casos siempre sin ninguna ley sustitutiva, no es una medida sustitutiva, aplica como ley económica. ¿Qué riesgos tiene este proyecto de ley según su opinión? Bueno, entender lo que sea una ley económica urgente va a depender de con qué cristal se mira. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Cuáles son las implicaciones económicas del proyecto presentado? Que se pueden hacer incautaciones que pueden ser propiedad del Estado. Bueno, si esa es una ley económica, alguien dirá, esa es una ley económica, porque si van a hacer incautaciones que va a incrementar el presupuesto del Estado, hay una ley económica. Otra lectura es, no, esa es una sanción penal que simplemente trae como consecuencia, puesto que es una sanción penal, que el Estado se apropie de bienes. Por tanto, no es una ley económica, es una ley de proceso penal. Entonces, depende de la visión que se haga. Me preguntan a mí, en la conceptualización de la Constitución ecuatoriana, ¿en qué se pensó cuando se trataba de leyes económicas urgentes? Básicamente se pensó en leyes que pudieran tener una incidencia directa en las finanzas públicas y en las finanzas de la sociedad en su integridad. Ejemplo, creación de impuestos, ejemplo, eliminación de impuestos, ejemplo, permitir ciertas privatizaciones, concesiones, etcétera, que tengan una trascendencia en los números. Ejemplo, normas distintas sobre reestructuración de deuda, por citar ejemplos, ¿no? Pero en el caso actual, la ley presentada en realidad es una ley de urgencia penal, yo la llamaría así. Y las leyes de urgencia penal no están contempladas en la Constitución para que sean debatidas en 30 días. ¿Por qué? Porque vamos a jugar con las libertades de las personas. Y más allá de eso, el contenido tiene muchísimas cosas que son restrictivas de derechos, que son contrarias a la Constitución, que son contrarias al derecho internacional, puntualmente a la Convención de Viena. Entonces, mucho se puede discutir sobre el contenido. Y lo mismo, la gente que tiene una tendencia de ojalá maten a esos desgraciados, porque si se escucha en las calles, pues va a estar feliz con el proyecto de ley. Y la gente que dice, no, todos los seres humanos tienen dignidad y nadie puede ser asesinado por fuerzas del Estado y nadie puede ser sentenciado a 30 años de prisión con juicios sumarísimos o por tribunales de excepción, pues esa lectura va a decir que el proyecto es totalmente inconveniente, aparte de inconstitucional. Hacia allá iba mi pregunta respecto a este tema. ¿Te parece que este tipo de medidas, como la creación de un bloque de seguridad liderado por el presidente, podrían vulnerar principios constitucionales como el equilibrio de poderes o el respeto al debido proceso? Vulnera algo fundamental, la separación de poderes. En la separación de poderes hay una función judicial que es la que puede ordenar la privación de libertad de una persona. Acá se le asigna un bloque de seguridad que lo preside el presidente, pero que puede delegar. Entonces, pensemos que delega a un fascista. Puede haber un ministro fascista y se lo delega a un fascista. Entonces, este fascista que dirige el bloque de seguridad por delegación del presidente, y al presidir el bloque puede establecer lineamientos para que el bloque ordene detenciones. ¿Sí? Esa es una barbaridad. Porque en Ecuador, constitucionalmente, la privación de libertad solamente puede provenir por orden escrita de juez competente. Acá nos saltamos a la función judicial y un órgano estrictamente administrativo cuya composición además no se conoce, porque se dice el reglamento verá cómo se integra. Ahora este órgano administrativo pudiera ordenar detenciones, es decir, privación de libertad de personas. A mí me parece tremendamente grave, una ruptura del Estado de Derecho y del principio fundamental de la separación de poderes. Y sobre las implicaciones políticas de este proyecto de ley, o sea, ya como una lectura un poco más política, porque este proyecto lo envía justo después de que el presidente obtiene un respaldo mayoritario en las urnas y arranca su periodo de 4 años prácticamente con esto. ¿Y tú crees que este tipo de iniciativas consolidan un estilo de gobierno autoritario o algo más ejecutivo y lo envían y es a partir de un poco el desconocimiento de quienes lo rodean? No, yo creo que este tipo de proyectos se enmarcan en lo que se conoce no dar puntadas sin dedal. Es decir, no es un proyecto que porque tiene un asesor jurídico en la presidencia que poco sabe, se lo envía de esta forma, porque desde el punto de vista del análisis de técnica jurídica, es un decreto muy mal concebido, muy, muy mal concebido. Si alguien presentara este proyecto como una tesis de universidad, no le aprueban la tesis y no le dan el doctorado ni la maestría. Yo creo que en conjunto de los abogados que algo sabemos de esto,
hay una visión más o menos unánime de que esto es inconstitucional. Entonces, ¿qué es lo que yo creo que hay atrás? De una parte se habló de asamblea constituyente. Y cuando se habló de asamblea constituyente, el concepto era la Corte Constitucional lo frena. Creo que ahora envían este proyecto político que saben que es totalmente inconstitucional y que saben que aún si fuera aprobado, y yo creo que va a ser aprobado, pero saben que si es aprobado van a llover las demandas de inconstitucionalidad y saben que la Corte va a tener que declarar inconstitucional porque hay inconstitucionalidades muy burdas. Entonces, el ataque es la que frena el progreso del Ecuador. Por tanto, así como en el gobierno Vamos a de dilatarlo. Así como en el gobierno de Correa fue la prensa el enemigo público número uno, en el gobierno de Noboa el enemigo público número uno será la Corte Constitucional. El objetivo parece claro, tomarse la Corte. Eso es lo preocupante. Y a través de este hecho, de enviar esta ley, que saben que al final no procede, en algún punto van como gobierno a seguir posicionando esta narrativa de que no nos dejan trabajar, ¿no? Porque ahora el no nos dejan trabajar en la asamblea ya no cabe, pues ganó las elecciones, tiene mayoría en la asamblea, o sea, ya qué más quieres, hermano, para que empieces a trabajar y dar resultados al país, ¿no? Sí, pero hay algo que aún es más grave que esto, ¿no? Este proyecto de ley, de ser aprobado, constituye una declaración de guerra. ¿A quién? ¿A quién? Al narco internacional. Al narco internacional. Esto no es una declaración de guerra contra los lobos, ni contra los tigrones, ni contra los Latin Kings. No es similar a lo que ya tenemos. No. Esto va mucho más allá. Aquí se van a atacar estructuras internacionales. La pregunta obvia para mí es, ¿está el Ecuador, la ciudadanía, lista para enfrentar una guerra que puede tener miles de muertos? ¿Estamos listos para eso como sociedad? Es lo que a mí como ciudadano me preocupa, me inquieta, porque cuando se plantea en el propio proyecto los afectados civiles o los muertos civiles, se menciona que habrá que hacer lo necesario para minimizar las pérdidas civiles. ¿Qué va a pasar en el Ecuador? Hoy día ya ahí ponen bombas en Samanes, etc. ¿Qué va a pasar cuando el narco internacional, ante esta vigencia de la ley, decida poner bombas en los centros comerciales, en las escuelas, en los colegios, en universidades? ¿Qué va a pasar? ¿Estamos listos como sociedad para eso? Y esto no es un cuento, esto pasó en Colombia y pasó en México. Y pasa en México. Ya, pero ahí me voy a poner como abogada del diablo y voy a decir, entonces, si es así, no hagamos nada y no combatamos nada porque qué miedo que no estamos preparados para hacerlo. Ahí más bien sería el gobierno ya está preparando a su gente, no sé, policías militares, o sea, ya estamos listos con eso, o nos están lanzando al paredón y ahí vamos viendo, como el plan Fénix. Mi lectura en esto es que nos están embarcando en una guerra que ya tiene una regulación internacional, que es la Convención de Ginebra. Pero esta regulación que se está tratando de implementar va mucho más allá de la Convención de Ginebra. Y es esa ruptura con la Convención de Ginebra la que constituye en definitiva una declaratoria de guerra. Y hay algo muy importante. Yo no cuestiono la política criminal del gobierno. Hay hechos que son objetivos. El país no puede seguir como está. Lo que yo cuestiono es que se pretendan cambios a través de disposiciones abiertamente contrarias a la Constitución y a la Convención de Viena. Eso es lo grave para mí. Ahora, ¿qué sería lo interesante? Que el gobierno tenga un plan, pero no el plan Fénix. Porque un plan implica, entre otras cosas, veamos, cosas muy simples. Sabemos que si se captura al líder de una banda, de los choneros, sabemos que allí no hay una estructura organizacional clara en que se sabe quién es el número 1, el 2, el 3, el 4, el 5. Descabezan a uno y aparecen 20. Entonces, cada vez que se elimina a un delincuente que ejerce el control del territorio en la calle Machala y alguna otra, si lo eliminan, van a haber 10 más. ¿Por qué? Porque la captación de nuestra gente pobre, número uno, porque en las bandas no hay chicos ricos, eso está claro, están los pobres. ¿Y por qué están los pobres en las bandas? Porque no tienen otra forma hoy por hoy de buscar dinero, porque no hay generación de empleo, porque no hay proyectos de inversión, ni estatales ni públicos.
Entonces hay una realidad. ¿Qué hacemos con los 20.000, 30.000, 50.000 bachilleres que salen todos los años y que ni van a la universidad ni encuentran trabajo? ¿Qué hacen estos chicos para generar dinero? Entonces, ¿qué es lo que observan? ¿Qué es lo que ven? Que el vecino del otro lado ya tiene la moto, tiene a la chica más bonita del barrio, tiene dinero en sus bolsillos. Eso cuando son observadores. Y en el peor de los escenarios es que los obligan a pertenecer a bandas. Pero los obligan, ¿por qué? Porque no hay presencia policial, no hay inteligencia judicial, porque las Fuerzas Armadas tienen infiltración, porque la policía tiene infiltración, porque los jueces tienen infiltración, porque en Fiscalía hay infiltración, porque en la función ejecutiva hay infiltración, porque en la Asamblea hay infiltración. Entonces, si no hay un plan de depuración nacional, junto con un plan de inversión para generación de empleo, si no hay un plan para tener presencia policial donde tiene que estar, declaren las guerras que quieran. Lo que vamos a tener es un baño de sangre y nada más que eso. Claro, la pregunta sería, ¿este proyecto viene acompañado de un plan estratégico real o va a ser como el plan Fénix, que fue un video y nos quedamos ahí, ¿no? Yo creo que este es simplemente un globo de ensayo, así lo he llamado yo, porque al final del día yo creo que lo que les interesa es desprestigiar a la Corte Constitucional. Porque no de otra manera se explica que no exista ni siquiera en el proyecto de ley una estructura del bloque de seguridad, por ejemplo, que se diga, no, ya el bloque de seguridad se integrará según lo que diga el reglamento, ya veremos qué hacen nosotros. Es decir, es un poco lanzarse al mar y a ver allí si podemos dar unas brazadas para ir sorteando las olas. Así es como percibo que estamos. No, y no solo eso, yo veo que no solamente desprestigiar a la Corte, sino a cualquier voz que se oponga, ¿no? O sea, asambleístas, periodismo, cualquier persona que se oponga es el enemigo, porque eso de que con la sospecha simple ya pueden detenerte es muy peligroso. Claro, pero además, por ejemplo, yo leí esta mañana un análisis efectuado por Felipe Rodríguez, que es un muy buen abogado penalista, y él casi textualmente decía, no lloren los que no son miembros de los GDOs, que contra ellos no hay allanamientos. Yo respondí a esto muy fácilmente. Yo veo mi cédula de identidad y no dice a qué banda pertenece. Y no creo que exista un carnet de afiliación a los lobos. Entonces, caramba, mañana cualquier persona, todos, que pueden ser una molestia para el gobierno, bastará que alguien presente una denuncia reservada y diga, en la casa número 8 de la calle tal, guardan armas. Y suficiente. La policía entrará, allanará, romperá, destruirá, encarcelará. Y luego será, bueno, con el tiempo, después de estar en prisión ni sé cuántos meses, sino años, entonces vendrán, no, el señor la verdad es que no tenía ningún vínculo con los grupos delictivos. Y luego se usan conceptos que son peligrosísimos, ¿no? Por ejemplo, los que apoyen directa o indirectamente a las actividades criminales. Caramba, ¿qué es apoyar indirectamente una actividad criminal? Es muy grave. Es muy subjetivo. Y con esto quiero cerrar, que no tiene como mucho que ver con estos dos temas que hemos abordado, pero sí con lo que acabas de decir. Y justo lo dije hace un momento a unos comentarios que habían ahí en el muro. Y hay una ligereza absoluta al momento de calificar a cualquier ciudadano que osa a pensar distinto, a debatir o a decir esto que están haciendo no es correcto porque no es correcto. Y te califican desde delincuente, narcotraficante, de todo. No, hay una ligereza absoluta que empieza por autoridades y que ya se ha mermado hasta la ciudadanía, ¿no? Ahora cualquiera dice cualquier cosa. ¿Cómo podemos hacer para, como sociedad, parar esto de aquí? Y también cómo afecta esto en la normalización de la violencia. Es más que ligereza, es una estrategia planificada. Es una estrategia planificada que tiene voceros importantes en muchos medios de comunicación, ¿no? Y debo decir, todos conocemos periodistas que tienen un programa en la mañana, un programa en la tarde, un programa en la noche, cambian el nombre del programa y están todos los días martillando con esta publicidad gubernamental y con esta narrativa gubernamental. Y luego esos periodistas que reciben dinero y mucho dinero al mes para posicionar ideas, son ahora invitados en los canales abiertos de televisión.
Es decir, ¿cómo se explica que hay un periodista por ahí que tiene como 4 programas, que tiene un rating altísimo y ahora no les basta, necesitan posicionar la narrativa en los medios? ¿Cómo hacerlo? Desgraciadamente no hay una fórmula mágica para evitarlo. Y eso se combate con educación, con criterios, con foros, con programas como este. Pero claro, el alcance es minoritario, minúsculo, versus lo que es toda una maquinaria gubernamental para posicionar narrativas. ¿Qué se requiere, entre otras cosas? Que la oposición, organizada o no, oposición no significa el anti, oposición es tener opciones distintas de lo que debe ser una gestión de gobierno. Eso es oposición. Debería haber una oposición organizada que tenga los foros, los escenarios. ¿Quién tiene que cumplir un rol importantísimo en esto? Las universidades. Es decir, temas como estos ya deberían haber tenido en 10 universidades convocatorias a foros invitando a los que están a favor del proyecto y a los que están en contra del proyecto, para tratar de sacar conclusiones que puedan ser transmitidas a la sociedad. Pero si dejamos que simplemente la narrativa gubernamental se imponga, los escenarios que vienen pueden ser muy peligrosos, no solo para las personas, peligrosos para la democracia como forma de vida cotidiana en el Ecuador. Sí, lamentablemente tenemos una academia muy pasiva desde hace muchísimos años. Una academia no solo pasiva, atemorizada. Y eso es más triste. Sí, que ha decidido quedarse atrás y eso es lamentable. Jofre Campaña, queremos agradecerte muchísimo por el espacio, por la oportunidad. Siempre se aprende escuchándote y es grato. Esperamos tenerte más seguido por acá, sobre todo porque estamos seguros que estos combos de proyectos de ley van a empezar a ejercitarse de gran forma entre el Ejecutivo y el Legislativo. Un gusto siempre, muchas gracias. Listo, estuvo con nosotros el abogado Jofre Campaña.